Buenas tardes, el presente trabajo tiene como tema el peronismo y corresponde a la materia Historia Argentina 3. Vamos a presentar a través de este trabajo algunas características del movimiento peronista para comprender cómo se ha convertido en una bisagra en el devenir político de la Argentina. Se constituyó como fuerza política a partir de 1940 en torno a la figura de su líder, Juan Domingo Perón, que aglutinó a su alrededor a una gran masa de trabajadores que lo posicionaron en lo más alto de la política de nuestro país. En este presente trabajo también se podrán analizar algunas cuestiones relativas con el peronismo en Tucumán en esta época. Lo primero que tenemos que analizar es cómo era la Argentina, la vida política de la Argentina en la década de 1940 y el golpe de Estado de 1943. Vemos cómo en junio de 1943 el presidente Ramón Castillo fue desplazado del mando por un golpe militar que puso fin al ciclo que se conoció como restauración conservadora. Este golpe militar fue definido por algunos autores como un golpe dentro de un golpe, es decir, porque se trató de un golpe militar contra un gobierno que fue producto de una intervención militar. La Argentina en este momento, en este periodo, estaba atravesada por algunas discrepancias y algunos conflictos, el primero de los cuales hace referencia al posicionamiento de la Argentina con relación a la Segunda Guerra Mundial. La postura del gobierno nacional en cuanto a la neutralidad ocasionaba fuertes tensiones y presiones. Además, la política argentina estaba caracterizada en este momento por el fraude electoral y la corrupción sistematizada. Entonces, ahí donde tenemos que hacer hincapié en la significancia del Grupo de Oficiales Unidos, es decir, del GO, que era un grupo de jóvenes militares del ejército que se autodefinían como encargados de restituir la disciplina y la moral dentro del ejército y también tenían como uno de sus objetivos el terminar con las prácticas de corrupción y con el fraude electoral. Todas estas discrepancias, todos estos conflictos tuvieron además se le sumó un detonante que origina la revolución. El detonante estuvo por el nombramiento o la designación del que fuera el candidato por el oficialismo, designación que recayó sobre Patrón Costas, que para muchos estaba identificado como un candidato que representaba la restauración conservadora. Entonces, con todos estos elementos, se encontró justificativo para el golpe y se sumaron todas las facciones militares. A partir entonces de octubre de 1943, el GO se hizo cargo de la revolución y tuvo como objetivo reorganizar las bases institucionales del país. ¿Cuáles fueron las medidas que tomó el GO? Se trataron de medidas de carácter represivo, en contra de grupos de izquierda, de los sindicatos, de los partidos políticos. También se intervinieron las universidades y se lanzó una campaña moralizadora de las costumbres y se implementó la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. ¿Cómo fue el ascenso de Perón en estas oportunidades? Bien, las discrepancias que se presentaron dentro del GO durante este periodo facilitaron el crecimiento político de Juan Domingo Perón. Él desempeñó varios cargos durante su carrera militar. Fue instructor militar, fue docente en la escuela de guerra, luego viajó a Italia y a su regreso, entablando relaciones con Farrell, se transformó en uno de los fundadores de la logia militar que tomó la conducción de la revolución del 43. Así entonces comenzó a escalar en la política y ya en 1944 era vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra y secretario de Trabajo. Con todos estos cargos, más sus características personales, se convirtió en el jefe virtual de la revolución. ¿Cuáles fueron, dentro de sus medidas, las que se destacan? Bueno, podemos destacar entre sus iniciativas que él intentó disipar el peligro del comunismo dentro del ámbito del trabajo. Su estrategia específicamente en este ámbito consistió en otorgar concesiones a los trabajadores, buscando el acercamiento con dirigentes sindicales que no fueran comunistas, lo que en definitiva benefició a los gremios más organizados de la época. Él era partidario de un Estado fuerte
que fuera árbitro entre el capital y el trabajo para terminar con las luchas de clases. También promovió la legislación social, los derechos sociales y laborales y sancionó el Estatuto del Peón Rural. Esta serie de medidas le facilitaron el gran, el gran apoyo que recibió de las masas populares en las elecciones del 46. ¿Qué pasó en octubre de 1945? Bien, este cúmulo de concesiones que hizo Perón a los trabajadores comenzó a generar cierto descontento y originó también la organización de la oposición. Esto llevó a que los sindicatos organizaran un acto en defensa de las reformas laborales y comienza a vislumbrarse ya en esta época una cierta polarización política y social. Es decir, tenemos los sindicatos junto a los jóvenes militares encabezados por Perón, por un lado, y por otro lado una fuerte oposición constituida por los sectores conservadores. La manifestación obrera es respondida a su vez con una marcha multitudinaria de los sectores medios y altos que se denominó Marcha de la Constitución y de la Libertad. El detonante de todos los acontecimientos de octubre estuvo dado por un nombramiento que hizo Perón a favor de un familiar de Eva Duarte, del cual no se retractó. A pesar de que la cúpula de Campo de Mayo se lo había solicitado, no lo hizo, y esto le valió que el 9 de octubre la cúpula de Campo de Mayo le pidiera la renuncia a todos sus cargos. 3 días más tarde era conducido a prisión en la isla Martín García. Sin embargo, antes de renunciar, Perón anuncia un nuevo decreto laboral por el cual promovía el salario mínimo vital y móvil y un aumento salarial. Todo esto entonces preparó el espacio político para la movilización obrera en rescate de Perón. La CGT se reúne, decreta un paro para el día 18 y exige la libertad de los presos civiles y militares que estuvieran identificados con la causa obrera. La movilización comienza en la madrugada del día 17 con los trabajadores que deciden no ingresar a sus trabajos, no ingresar a las fábricas ni a los talleres, sino que marchan por las calles de la ciudad hacia el centro de la capital federal. A todo esto, el jefe de Campo de Mayo, Ábalos, decidió no movilizar las tropas del cuartel y evitar actos de violencia y de represión contra los manifestantes que estaban congregados en la plaza. En su lugar realizó negociaciones con oficiales cercanos a Perón, llegaron a un acuerdo por el cual tanto Ábalos como sus aliados iban a renunciar y se nombraría un nuevo gabinete con hombres de confianza de Perón. A todo esto, en horas de la noche, Perón decide salir al balcón de la Casa de Gobierno, agradece la presencia de la multitud y promete seguir defendiendo los intereses de los trabajadores. Le solicita a todos los manifestantes que se desconcentren con tranquilidad y en paz. ¿Cómo surge el Partido Peronista? Luego de los acontecimientos de octubre de 1945 se convoca a elecciones en 1946. Entonces, los sindicalistas partidarios de Perón deciden, junto a formar un partido propio, el Partido Laborista. Se forma así una coalición electoral. Por un lado, los dirigentes sindicales y también estaba un sector del radicalismo y la Junta Renovadora. La oposición estaba representada a su vez por la Unión Democrática, donde había otro sector del radicalismo, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Comunista. En las elecciones de febrero del 46, la coalición peronista se impone con un 53% de los votos. Antes de asumir la presidencia, Perón ordenó la disolución de los partidos y crea un nuevo partido. Surge así el Partido Peronista. Se trató de un conglomerado político a partir de fuerzas heterogéneas, pero que dependían en definitiva siempre del inspirador, que era Perón. Es por eso que tanto el personalismo como el verticalismo fueron dos características de este nuevo partido. ¿Quiénes fueron los grupos que apoyaron a Perón? Tenemos que mencionar en este sentido, en primer lugar, al sindicalismo. Sabemos que a partir del triunfo de Juan Domingo Perón, la CGT se convierte en la institución que refleja las directivas del gobierno nacional dentro del movimiento obrero. Fue un periodo de una fuerte sindicalización en la Argentina. En segundo lugar, tenemos que mencionar a la Iglesia.
La Iglesia fue la base de apoyo del peronismo. Perón fue el candidato de la Iglesia, porque la oposición estaba embanderada con la enseñanza laica, entonces la Iglesia directamente se volcó abiertamente por la candidatura de Perón, que era el que defendía la enseñanza religiosa en las escuelas, que después convierte en ley. Por último, tenemos que mencionar a las Fuerzas Armadas, también como otro pilar fundamental en el régimen, y también fueron las que permitieron o potenciaron el crecimiento industrial en nuestro país. Bien, en cuanto a las medidas de gobierno de Perón, tenemos que puntualizar que se trató de una conducción centralizada. Perón se propuso reforzar el régimen a través de mecanismos de control burocráticos y represivos. ¿Contra quiénes estaban dirigidos? En primer lugar, contra la Corte Suprema de Justicia, que era la que se había opuesto, había resistido estas reformas laborales. Se produjo una purga y después fueron destituidos. En segundo lugar, contra las universidades. También sufrió un proceso de depuración las universidades con la expulsión de miles de profesores hostiles. Por último, la prensa. La prensa también sufrió las consecuencias del régimen, ya que numerosos periódicos de la oposición fueron clausurados. Entonces, podemos decir que en esta época las políticas del régimen peronista se caracterizaban por una progresiva supresión de las libertades públicas. Bien, hablemos ahora del peronismo en Tucumán. Para poder explicar el peronismo en Tucumán en esta época, tenemos que hacer mención a dos instituciones importantes. En primer lugar, la FOTIA, que era la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera, y en segundo lugar a la Iglesia. Con respecto a la FOTIA, tenemos que decir que desempeñó un rol importante en el escenario provincial. Es un claro ejemplo de cómo el régimen peronista promovió la organización de los sectores obreros azucareros. Tucumán sufrió la intervención en la provincia, fue designado Alberto Baldrich como interventor y fue el encargado de buscar las soluciones en los conflictos de la industria azucarera. Es decir, que el surgimiento de la FOTIA en 1944 está íntimamente vinculado al surgimiento del movimiento peronista en la provincia de Tucumán. A partir de 1943, los obreros nucleados en la FOTIA alcanzaron importantes espacios de representación y de poder político en la provincia. En segundo lugar, tenemos que hablar del papel que representó la Iglesia en este periodo a través de la figura de Monseñor Barrere, que era el obispo de Tucumán. El obispo difundió los principios de la doctrina social de la Iglesia, aplicándolos a la problemática local. Él convirtió la cuestión social en un tema central. Por eso es que no fue casualidad la identificación de la Iglesia Católica con el programa de gobierno peronista. Hubo un apoyo explícito de la Iglesia a la Revolución de Junio, por un lado, y al candidato designado por Perón para las elecciones, que fue el mayor Carlos Domínguez. En el año 1947 fue el propio obispo tucumano quien tuvo oportunidad de expresar en público y frente al presidente de la Nación su reconocimiento al gobierno. Fue una oportunidad en que Perón visitó un 9 de julio Tucumán, declaró la independencia económica en una celebración de la fiesta de la Zafra. Bien, en cuanto a las conclusiones a las que podemos arribar, podemos mencionar las siguientes. En primer lugar, que a partir de 1943 surge de entre las filas de los militares uno de los políticos más importantes de la historia del país, como lo fue Juan Domingo Perón, que llegó a la presidencia en 1946 con el apoyo de grupos muy disímiles: la Iglesia, sectores del ejército, radicales, sindicalistas. A partir de su irrupción en la política argentina, todos los aspectos de la sociedad se peronizaron, desde la economía hasta la educación. Y esto provocó también profundas transformaciones en la población, entre los seguidores de la doctrina peronista, es decir, las masas de trabajadores, y por otra parte las clases altas y medias que no se identificaban con esta doctrina. Lo que sí no podemos negar es que a partir de su mandato se reconocieron los derechos sociales y políticos de las clases asalariadas. Hasta aquí la exposición sobre el peronismo. Nada más. Muchas gracias.